La hija de la Santa Muerte. Relato Ciela Gracchi. La que camina entre las sombras. Dicen que en el borde del mundo, donde las luces del amanecer tardan más en aparecer y la noche parece un animal hambriento respirando sobre la tierra, existe un pueblo tan silencioso que ni los gallos se atreven a cantar. Allí, entre casas viejas con corredores despintados y techos que crujen solos, vive la leyenda que pocos se atreven a pronunciar. La hija de la Santa Muerte. La historia comienza una madrugada en la que la niebla se arrastraba como un manto vivo, espesándose entre los árboles torcidos del camino. Ese día nació Nair, una niña de ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Su madre murió al darla a luz, pero nadie lloró. Todos sintieron que algo invisible entró a la casa en el mismo instante en que el último aliento se apagó, como si la muerte hubiese acudido a la cita. Las parteras contaron después que cuando la niña lloró, las velas se apagaron sin viento y una presencia fría se arrodilló junto a ellas. No vieron su rostro, solo una silueta alta, envuelta en túnicas negras, con los bordes del manto flotando sobre el piso sin tocarlo. Solo una voz, tan antigua como una tumba recién abierta, dijo: «Déjenmela». No se la dieron. Tenían miedo, y razón para tenerlo. Los fenómenos. Nair creció diferente. No hablaba, pero siempre parecía escuchar algo que nadie más podía oír. A los 6 años ya caminaba sola por el bosque sin perderse, siguiendo sombras que nadie veía. Los perros del pueblo no la olían, simplemente se apartaban temblando, mostrando los dientes y bajando la cabeza. A veces, las personas la veían parada frente al cementerio, mirando cómo entidades flotantes se desprendían del aire nocturno. Eran formas delgadas, apenas delineadas, huesudas, largas, temblorosas, como si estuvieran hechas de polvo o ceniza. Nair las miraba sin miedo. Ellas la rodeaban, como si la reconocieran. La noche en que todo comenzó. Una noche, el pueblo entero despertó con un sonido extraño. No era un grito, sino un susurro gigante arrastrándose entre las calles, como si alguien llamara a miles de voces desde debajo de la tierra. Las primeras sombras aparecieron colgadas entre los postes de luz, flotando inmóviles, con los brazos extendidos y el rostro oculto en una masa negra. Luego surgieron otras desde los techos, doblándose como arañas, arrastrando dedos demasiado largos. Los habitantes, aterrados, se encerraron en sus casas. Pero Nair salió. La niña caminó en medio de la calle principal mientras las entidades flotaban sobre ella, formando un círculo. Entre las sombras se alzaron cuerpos huesudos, siluetas con costillas marcadas y manos afiladas, que avanzaban torpemente como si recordaran demasiado tarde que alguna vez fueron humanas. Y en el centro de todas ellas, la neblina empezó a girar. Primero fue un remolino pálido. Luego una forma alta. Luego un manto. Luego una calavera que brillaba como una luna marchita. La Santa Muerte misma. La aparición no caminó, se deslizó, haciendo crujir el aire como si quebrara huesos invisibles. Se inclinó hacia la niña. «Ha llegado la hora», dijo la Santa Muerte con voz de polvo. Nair levantó el rostro. No tembló. No lloró. Era como si hubiese esperado ese momento desde su nacimiento. «¿Quién soy?», preguntó con una voz suave, pero que resonó en todas las casas cerradas. La Santa Muerte extendió una mano cadavérica. A su tacto, el aire se congeló y las sombras alrededor se inclinaron, reverenciándola. «Mi hija. Mi herencia. Mi puente entre mundos. La transformación». El pueblo vio desde detrás de sus ventanas cómo el cuerpo de la niña comenzó a rodearse de pequeñas luces negras, como luciérnagas inversas. Sus ojos se volvieron completamente blancos durante un segundo y luego se oscurecieron como un eclipse total. Una línea fina de humo salió de su pecho. Ese humo se alargó y tomó forma humana. Una silueta idéntica a Nair, pero hecha de sombra pura, se levantó detrás de ella. No tenía rostro. Solo un hueco profundo donde deberían estar los ojos. Las entidades flotantes se arrodillaron ante esa nueva figura. La Santa Muerte sonrió, o lo más parecido a una sonrisa que podía hacer una calavera. «Tu sombra ha despertado. Ahora caminarás en ambos mundos. Lo que vive te temerá. Lo que muere te seguirá». La niña tomó la mano de su sombra. Ambas se fusionaron por un instante,
como si fueran dos mitades de un mismo espíritu desgarrado al nacer. El juicio del pueblo. A la mañana siguiente, el sol no salió. Solo una luz gris, enfermiza. Los habitantes, temblando, se reunieron en la plaza, donde Nahir estaba parada con la Santa Muerte detrás de ella. Las criaturas huesudas se movían inquietas, algunas trepando paredes, otras deslizándose sobre el suelo como serpientes de oscuridad. Este pueblo la rechazó, dijo la muerte. Pero ya no podrán ignorarla. La gente cayó de rodillas. La Santa Muerte dio un paso atrás, dejando a la niña frente a ellos. Nahir, decide su destino. La niña observó a todos con una calma casi inhumana. Las sombras vibraron alrededor de ella como un enjambre negro. Que vivan, dijo al final. El pueblo respiró, demasiado pronto. Pero que nunca olviden que yo camino entre ellos. En ese instante, todas las sombras del pueblo se separaron de los cuerpos de sus dueños por un segundo, volviendo a ellos solo cuando la niña bajó la mano. Muchos se desmayaron. Otros lloraron. Otros huyeron sin volver jamás. La nueva guardiana. Nahir caminó hasta el borde del bosque. Las entidades flotaban detrás de ella, siguiéndola como un cortejo eterno. Las siluetas huesudas avanzaban a su paso, doblando los árboles y apagando cualquier luz que se atreviera a encenderse. La Santa Muerte se desvaneció en una nube de pétalos oscuros, dejando su voz resonando. Te veré cuando sea tu tiempo, hija mía. Desde ese día, en ese pueblo nadie camina solo de noche. A veces, entre los árboles, se ve a una niña acompañada por una sombra más grande que ella. Y por un ejército de entidades flotantes que no dejan huella en la tierra. Dicen que si te cruzas con ella, no mueres. Pero tampoco vuelves a ser el mismo. Porque la hija de la Santa Muerte marca a aquellos que mira. Y una vez marcada tu alma, las sombras ya no te sueltan. Desde la noche en que la Santa Muerte reclamó a Nahir como su hija, el pueblo jamás volvió a dormir profundamente. Ni los rezos, ni las campanas de la iglesia, ni las fogatas encendidas con miedo lograban disipar aquello que había despertado. Un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Y en el centro de ese puente, una niña de 9 años con una sombra que respiraba. La oscuridad dejó de ser solo ausencia de luz, se volvió una presencia, una criatura que caminaba, que observaba, que esperaba. Cada noche, un manto de neblina espesa descendía desde el bosque como una lengua blanca que lamía las calles. Las casas más cercanas al límite del pueblo comenzaron a experimentar fenómenos que nadie entendía. Entidades que flotaban pegadas a los techos, inmóviles, como esperando una orden. Sombras sin cuerpo que pasaban delante de las ventanas. Crujidos de huesos en el aire, como si alguien invisible caminara con un esqueleto gastado. Siluetas largas, desproporcionadas, que se estiraban como el humo y luego desaparecían. Era como si la presencia de Nahir hubiese abierto una grieta por donde todo aquello que alguna vez murió, regresara a mirar. 3 días después de la revelación en la plaza, ocurrió algo nuevo. Los habitantes, ya acostumbrados a dormir con las ventanas selladas y las puertas reforzadas, escucharon a medianoche un sonido que erizó la piel de todo el pueblo. No era un grito. No era un gemido. Era un coro, un conjunto de voces sin boca, entonando un lamento que venía desde el bosque. Voces huecas, como si fueran exhalaciones atrapadas en costillas vacías. La gente tembló. Y Nahir sonrió. La niña salió de su casa caminando descalza, acompañada por su sombra, que ahora tenía forma casi humana, pero cuyas manos terminaban en dedos demasiado largos, demasiado afilados. Al cruzar la calle, entidades flotantes descendieron para escoltarla. Formas translúcidas, huesudas, con rostros que parecían máscaras hechas de niebla. El cortejo la acompañó hasta la entrada del bosque. Allí, la neblina se abrió, revelando un camino que nunca antes existía. «Me llaman», susurró Nahir. Su sombra asentía sin rostro. El bosque había cambiado. No era el mismo de hojas secas y árboles retorcidos. Ahora, los troncos parecían estar cubiertos de figuras humanas como tatuajes de dolor, y algunas dejaban caer lágrimas negras que se hundían en la tierra. A cada paso que daban a ir, las entidades flotaban por encima de los árboles, deslizándose como peces en un mar oscuro. Más adentro,
las sombras comenzaron a materializarse. Siluetas enormes con cuencas vacías que miraban desde la distancia. Otras, delgadas como agujas, caminaban entre los árboles sin tocarlos, como si fueran humo consciente. En un claro escondido, un grupo de sombras ancianas la esperaba. Eran más grandes que cualquier otra entidad que el pueblo hubiera visto. Algunas tenían costillas visibles como ramas, otras flotaban sin forma definida. Una de ellas habló con voz que recordaba a una tumba sellándose. Hija de la Santa Muerte, el velo sigue abriéndose. Y más lo hará, dijo Nahir, sin miedo. Mi madre así lo quiere. Las sombras se inclinaron. Algo en el aire cambió. El bosque entero pareció respirar. En el centro del claro había un lago oscuro, tan quieto que parecía vidrio líquido. Nahir se acercó al borde. Su reflejo no la imitó. La imagen en el agua tenía ojos completamente blancos y la boca abierta en un rictus silencioso. La sombra detrás de ella se movió con inquietud. Del lago emergió una figura flotante, más alta que todas las demás. No tenía piernas, simplemente se elevaba como un cadáver sostenido por manos invisibles. Su cuerpo era una mezcla de humo y huesos. Soy el guardián del umbral, dijo la entidad. Tu madre nos advierte, el mundo te observará, niña. Y no todos te aceptarán. Nahir bajó la mirada un instante, luego levantó el rostro. Mi madre me dio una misión. ¿Cuál? Preguntó el guardián. La neblina alrededor tembló. Las siluetas huesudas se agitaron como hojas negras. La voz de Nahir sonó más vieja que ella misma. Extender el reino de las sombras. No para destruir, sino para que ambos mundos se encuentren. El guardián inclinó la cabeza. Entonces te ayudaré a abrir la siguiente puerta. Las entidades se movieron alrededor del lago, formando un círculo. Las sombras se alargaron, uniendo sus dedos y creando una red de oscuridad viva. El bosque comenzó a temblar. La tierra exhaló un frío antinatural. El agua del lago se elevó formando una columna oscura, y dentro de ella se vieron miles de rostros humanos. Algunos llorando, otros sonriendo, otros golpeando el vidrio líquido como si quisieran salir. Desde hoy, dijo el guardián, el bosque será un lugar donde los vivos no deberían entrar. No sin llevar tu marca. Nahir extendió su mano. Su sombra hizo lo mismo. El lago respondió con un estallido silencioso. Y entonces, las primeras almas cruzaron. Formas flotantes comenzaron a elevarse del agua. Hombres, mujeres, niños, todos ellos envueltos en humo gris, sin pies, sin voz. Se movían como hojas arrastradas por un viento que nadie sentía. Las entidades huesudas los recibieron. La sombra de Nahir creció, extendiéndose como un manto oscuro que cubrió el claro entero. En ese momento, el bosque dejó de ser un bosque. Se convirtió en un umbral. En un puente eterno entre dos realidades. Lo que vio el pueblo. Esa noche, en el pueblo, los habitantes despertaron sobresaltados. La neblina entraba por las rendijas. Las luces parpadeaban sin razón. Los perros no ladraban. Y al mirar hacia el bosque, vieron algo imposible. Miles de entidades flotando sobre las copas de los árboles, formando un enjambre oscuro que se movía como un cuerpo único. En el centro de todas ellas, una pequeña figura iluminada por un resplandor gris. Nahir, la hija de la muerte. Los habitantes sintieron algo aún más aterrador. Aquella niña ya no pertenecía completamente al mundo de los vivos. El bosque ya no era un lugar. Era un umbral vivo, un territorio donde el aire parecía tejido con lamentos, donde las sombras flotaban como hojas atrapadas en un remolino sin fin. Y en su centro, Nahir había despertado algo que ni la propia Santa Muerte encendía desde hacía siglos. Los caminantes del velo. Seres que no pertenecían a ningún mundo. Entidades antiguas, más viejas que el primer muerto. Formas sin alma, que buscaban una. La mañana siguiente al despertar del umbral, el pueblo notó algo extraño. No era que el sol no hubiera salido, era que su luz no tenía calor. Los pájaros dejaron de cantar. Las sombras de los árboles no seguían la dirección del sol. Se movían solas. En la plaza, una mujer gritó al ver su propia sombra levantarse,
separarse de sus pies, estirarse como un ser vivo. No atacó, solo se alejó caminando hacia el bosque, como si algo la hubiera llamado. Otras sombras comenzaron a hacer lo mismo. Docenas. Luego cientos. Las personas caían de rodillas, aterradas. Y todos sabían el motivo. Nahir había abierto la puerta. En el corazón del umbral, el claro se había transformado completamente. Un trono hecho de raíces negras había brotado del suelo como una mano huesuda emergiendo de una tumba. Nahir estaba sentada allí. Su sombra permanecía de pie detrás de ella, cada vez más grande, cada vez más definida, como si estuviera aprendiendo a ser humana observando a su dueña. Las entidades flotantes giraban alrededor del trono en círculos perfectos, emitiendo un sonido parecido a un murmullo colectivo. Frente a ella, el guardián del umbral se arrodilló. El velo sigue adelgazándose, hija de la muerte. Los caminantes despiertan. Debo guiarlos, respondió Nahir. Mi madre lo desea. Pero el equilibrio, intentó advertir el guardián. Nahir levantó la mano. El guardián cayó. La niña estaba cambiando. No había temor, ni duda, ni vacilación en ella. Y su sombra imitó el gesto como una reina oscura. Cuando la noche cayó, el suelo del bosque comenzó a vibrar. Las raíces se movieron como serpientes. Las hojas murmuraron nombres que nadie pronunció desde hacía siglos. Y del lago negro surgieron ellos. Primero, 2 manos huesudas. Luego un torso cubierto de grietas. Luego una máscara sin rostro. Al final, se levantaron completamente. Seres altos, delgados, hechos de oscuridad sólida, como esculturas de carbón con huesos blancos sobresaliendo en formas imposibles. Sus ojos eran círculos vacíos donde debería haber luz, y en su pecho brillaba una grieta pálida, como una herida que nunca cerró. Al caminar, no dejaban huella. Flotaban apenas unos centímetros, como si la tierra los rechazara. Las entidades flotantes se apartaron reverentemente. Los caminantes del velo avanzaron hasta el trono. Una de las criaturas inclinó su cabeza sin rostro. Tú nos despertaste, dijo con un eco doble, una voz que parecía venir desde muy lejos y desde muy cerca al mismo tiempo. El mundo de los vivos necesita recordar, dijo Nahir. ¿Recordar? ¿Qué? La niña sonrió. Pero su sombra sonrió más ampliamente. Que no están solos. Esa noche, el pueblo escuchó el sonido más aterrador que jamás había resonado en sus calles. Un arrastre suave, como algo enorme y ligero avanzando sobre la tierra. Luego vieron la neblina. Después, las entidades flotantes. Y finalmente, a los caminantes del velo. Caminaban en fila, silenciosos, con sus cuerpos translúcidos dejando hilos de oscuridad detrás de ellos, como costuras de sombra deshaciéndose. En el centro del desfile sobrenatural, Nahir avanzaba con los pies descalzos, la sombra detrás de ella proyectándose enorme sobre las paredes, respirando como si tuviera vida propia. Cuando las criaturas entraron al pueblo, las ventanas se helaron por dentro. Las puertas se cerraron solas. Los faroles se apagaron uno por uno. Todas las sombras de los habitantes temblaron. Algunas intentaron escapar. Otras se arrastraron hacia Nahir sin resistencia. Los caminantes del velo se detuvieron frente a la iglesia. La niña levantó la mano. Este pueblo vivió ignorando a los muertos. Ahora los muertos caminarán con ellos. Su sombra creció, expandiéndose como un eclipse que cubrió la calle entera. Los caminantes se arrodillaron. Y las sombras humanas comenzaron a salir de los cuerpos de sus dueños, no para abandonarlos, sino para fusionarse con los caminantes, como si cada persona estuviera entregando un fragmento de sí misma al reino de los muertos. Los aldeanos no murieron, pero algo dentro de ellos dejó de pertenecerles. Cuando la noche terminó, los caminantes regresaron al bosque. Pero las personas del pueblo ya no eran las mismas. Cada niño, cada anciano, cada mujer sentía dentro de sí un susurro frío. Un vínculo. Un lazo oscuro. Nahir observaba desde la distancia, en silencio. Su sombra se inclinó hacia ella, como murmurando un secreto. Aún falta una puerta, susurró la niña. El guardián del umbral apareció a su lado. Abrirla cambiará el destino del mundo,
pequeña. Es lo que mi madre desea. Su sombra habló por primera vez con voz propia. Y lo que yo también deseo. El bosque entero comenzó a reorganizarse, como si obedeciera a un plan invisible. Las entidades flotantes patrullaban en círculos. Las siluetas huesudas marcaban árboles con símbolos negros que parecían arder sin fuego. El lago reflejaba paisajes desconocidos, como ventanas a otros mundos. Los caminantes del velo aguardaban en silencio, inmóviles como estatuas vivas. Y Nahir soñaba con un lugar que aún no existía. Una ciudad oscura. Una torre de huesos. Un trono mayor que el suyo. Y un reino donde la Santa Muerte caminaba libremente. Algo se estaba acercando. Algo mucho más grande. Mucho más antiguo. Y el último velo. Aún no había caído. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El bosque ya no pertenecía a la tierra. Las raíces se movían. Los árboles murmuraban. El suelo respiraba como un organismo gigantesco. Pero algo más comenzaba a crecer, algo que ni el guardián del umbral había previsto. Una presencia observándolos desde más allá del velo, un ojo sin párpado, un ente que había despertado con la marcha de los caminantes del velo. Y su mirada no era neutral. Era hambre. Y el cielo de ceniza y carne. El amanecer del séptimo día no trajo luz. En su lugar, una capa de ceniza gris descendió desde el cielo, cubriendo las calles, los techos y la piel de los habitantes. Cuando alguien la tocaba, sentía que la ceniza latía. Era tibia. Tenía pulso. Como si no fuera polvo, sino restos de algo vivo. Las entidades flotantes descendieron más bajo que nunca, como si el cielo las empujara hacia la tierra. Sus cuerpos vibraban, iluminados por un resplandor blanco enfermizo. Los caminantes del velo, que siempre se movían silenciosos, volvieron la cabeza hacia el cielo por primera vez, como si escucharan un llamado solo perceptible para criaturas que no estaban vivas. El guardián del umbral apareció junto a Nahir, inquieto. Algo nos observa, desde arriba, dijo con un eco quebrado. Algo que nunca debió despertar. Nahir no respondió. La sombra detrás de ella crecía, extendiéndose a lo largo del suelo como un manto negro. Mi madre dijo que la cuarta puerta estaría custodiada, murmuró la niña. ¿Custodiada por qué?, preguntó el guardián. El cielo rugió. Y entonces cayó el primer fragmento. Una masa oscura, carnosa y alargada, como un pedazo de columna vertebral, atravesó las nubes y se estrelló en el centro del bosque, hundiéndose en la tierra como una raíz gigantesca de carne. La tierra tembló. La ceniza se agitó. Las entidades flotantes comenzaron a gemir con un sonido nunca antes escuchado. La sombra de Nahir habló con voz propia. Por él. La noche cayó sin transición, como si el día hubiera sido arrancado del cielo. Y en la oscuridad absoluta, un círculo blanco apareció sobre el bosque. No era la luna. No era luz. Era un ojo. Un ojo enorme, flotando entre las nubes, sin pupila, sin iris, solo una blancura que parecía absorber la vida de todo lo que tocaba. Donde su mirada caía, la ceniza se derretía, dejando ver un paisaje imposible. Ciudades antiguas hechas de huesos, ríos de sombras líquidas, criaturas enormes caminando en un horizonte que no correspondía al mundo humano. El ojo vacío, susurró el guardián del umbral, temblando por primera vez. El primer espíritu. El que observa el límite entre la vida y la muerte. Está aquí, por ti. Nahir levantó la mirada. No mostró miedo. Solo respeto. Su sombra, sin embargo, se arrodilló. Abre la cuarta puerta,
dijo el ojo vacío con un susurro que no venía de afuera, sino dentro de la mente de todos los vivos. El bosque cambió. Cada raíz negra se hundió en la tierra, como tratando de evitar lo que venía. Los caminantes del velo giraron sus torsos, alineándose en dirección al lago fosforescente. Del agua surgió un temblor. Luego un brillo. Luego, una torre. Una torre de hueso blanco, perfecta, pulida, gigantesca, elevándose como un colmillo enterrado durante 1000 años. Más estructuras emergieron. Arcos, muros, columnas, escaleras imposibles que se retorcían en ángulos prohibidos. En minutos, una ciudad entera se formó. La ciudad de hueso, la antesala de la cuarta puerta. Era hermosa. Era monstruosa. Y viva. Cada pared respiraba lentamente. Cada escalera tenía marcas de uñas humanas. La torre mayor parecía latir como un corazón. Nahir avanzó. Las entidades flotantes se alinearon detrás de ella. La sombra la seguía, abría camino, doblando la arquitectura como si el edificio la obedeciera. Los caminantes del velo tomaron sus posiciones alrededor de la ciudad. Más allá de esta torre, dijo el guardián, se encuentra la puerta del ojo vacío. La única que incluso tu madre evitó abrir. Yo no la evitaré, respondió Nahir. Las escaleras no eran normales. A veces subían. A veces bajaban. A veces giraban sobre sí mismas como una espiral sin final. El aire olía a hueso quemado. A cada paso, Nahir veía figuras humanas atrapadas dentro de las paredes, moviéndose muy lentamente, como si intentaran advertirle algo. Pero sus rostros estaban fusionados con la estructura, sin boca, sin voz. A mitad del ascenso, un grupo de entidades flotantes se estrelló contra la pared sin razón aparente, pulverizándose al instante en polvo blanco. La torre te prueba, explicó el guardián. Nahir siguió sin mirar atrás. Al llegar a una plataforma circular, vio una figura de pie. Un hombre alto, con un cuerpo hecho completamente de sombras, pero con un cráneo humano real por cabeza. Amo de la cuarta puerta, susurró el guardián, inclinado. El ser levantó su mano huesuda. Hija de la muerte, dijo. Has traído entidades, caminantes, sombras y almas. Pero para abrir la puerta, necesitas un sacrificio. La sombra de Nahir dio un paso adelante. No es a ella a quien quiero, dijo el amo. Y señaló al pueblo. A lo lejos, desde lo alto de la torre, Nahir vio su pueblo convertido en un manto gris. Las calles sin movimiento. Las casas sin luz. Personas de pie, aturdidas, como marionetas con los hilos suspendidos. Las sombras humanas vibrando, tratando de escapar de los cuerpos. El amo de la puerta habló. Para abrir la cuarta puerta. Una sola sombra no basta. Necesito todas las sombras del pueblo. El guardián retrocedió. Eso destruirá sus identidades. No morirán, dijo el amo. Pero dejarán de ser completamente humanos. Nahir levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. Su sombra ardía en negro profundo. Acepto. El ojo vacío comenzó a girar en el cielo. Y todas las sombras del pueblo se arrancaron de sus dueños al mismo tiempo. Miles de siluetas negras se elevaron como un enjambre gigantesco. Gritaban. Retorcían brazos y piernas. Algunas aún tenían forma humana. Otras ya no. El cielo se oscureció. La cuarta puerta comenzó a abrirse. La torre tembló. El velo se rompió como una membrana. Y de la grieta surgió algo gigantesco. Primero un dedo hecho de sombra, luego una mano entera, huesuda, con articulaciones imposibles, y finalmente, un cuerpo que no debía existir en este mundo. Una criatura sin rostro. Sin piel. Sin límites claros entre hueso y sombra. El ojo vacío dejó de mirar desde el cielo. Porque ahora tenía un cuerpo. El guardián cayó de rodillas. Los caminantes comenzaron a temblar. Y Nahir sonrió. Este era el comienzo. El reino de la Santa Muerte ya no era un mito. Estaba naciendo. Y ella sería quien lo guiara. La noche había caído sobre el mundo como un sudario de obsidiana. No era una oscuridad común,
Era densa, viva, pulsante, como si cada sombra respirara por sí misma. El eco del velo último se expandía por toda la ciudad, y con él avanzaba la legión de horrores que escoltaban a Cilia, la hija de la Santa Muerte. La niebla apareció sin aviso, derramándose por calles, techos y ventanas como un mar silencioso. Era una niebla gris mortecina, con matices azulados que parecían moverse solos. Y entonces comenzaron a verse las siluetas. Primero fueron sombras alargadas, huesudas, casi del tamaño de postes. Caminaban lentamente, arrastrando sus extremidades hiperextendidas como si flotaran y caminaran al mismo tiempo. Sus cabezas eran óvalos vacíos, negros y sedientos. Entre la niebla también se deslizaban entidades flotantes, sin piernas ni brazos definidos, solo torsos hinchados de oscuridad y ojos como agujeros que no reflejaban nada. «Ha comenzado», susurró Cilia, su voz doble, como si hablara ella y algo detrás de ella. A su alrededor, la ciudad se apagaba. Las luces se convertían en parpadeos breves antes de extinguirse. Los perros gemían. Las ventanas se cerraban solas. El aire se hacía pesado, y el olor a tierra nueva se mezclaba con el aroma frío de la muerte. Cilia avanzó por la avenida principal. Cada paso hacía temblar el pavimento. Las sombras la seguían, obedientes, como un cortejo fúnebre de pesadilla. En el cielo se abrió una grieta, una línea blanca, como un tajo hecho por una guadaña gigantesca. De ella brotaban murmullos, voces antiguas que susurraban nombres humanos, nombres olvidados, nombres que aún no existían. La grieta creció. De ella comenzaron a descender entidades enormes, figuras deformadas con huesos visibles a través de piel traslúcida. Algunas tenían 4 brazos. Otras, cuellos interminables que serpenteaban como espinas vivas. Y varias flotaban de espaldas, moviéndose como cadáveres en un agua invisible. La ciudad quedaba empequeñecida ante su presencia. Cilia levantó las manos y habló en un idioma que era más antiguo que los templos y más frío que las criptas. Las entidades respondieron inclinándose hacia ella. «Hoy los velos se rompen. Hoy los 2 mundos se mezclan», dijo ella. Las sombras huesudas empezaron a caminar alrededor de la gente atrapada en la niebla. Los cuerpos humanos se paralizaban al instante. No morían, quedaban rígidos, congelados en un terror absoluto. Las siluetas alargadas se inclinaban hacia ellos, rozando sus frentes con dedos que parecían agujas. Cada toque robaba algo: el aliento, el color, la voluntad. En el centro de la ciudad, Cilia marcó un círculo con la punta de su pie. El suelo se abrió como si estuviera hecho de piel desgarrada. Dentro del agujero no había tierra, sino oscuridad líquida. En esa oscuridad se veían rostros de muertos, manos buscando salir, ojos que brillaban como carbones. «Madre», dijo Cilia mirando al abismo, «el camino está listo». La Santa Muerte emergió. Alta, silenciosa, cubierta de un manto que parecía tejido con estrellas muertas. Su rostro era una calavera perfecta, adornada con filigranas negras y azules que se movían solas, como tatuajes vivos. El viento dejó de existir. La niebla se arrodilló ante ella. Las sombras huesudas bajaron sus extremidades. Las siluetas alargadas clavaron sus miradas vacías en el suelo. «Mi hija», dijo la Santa Muerte. «Has traído el equilibrio. Has roto los velos. Ahora falta el último nombre». Cilia levantó la mirada. Sus ojos estaban completamente blancos. «El mío», susurró. Entonces la Santa Muerte tomó el alma de Cilia con un gesto suave pero inevitable. No hubo grito. No hubo llanto. Solo un destello oscuro que se expandió en ondas, como una explosión silenciosa. Al morir, Cilia no desapareció. Se multiplicó. Su cuerpo se dividió en cientos de siluetas alargadas, todas idénticas, todas caminando en direcciones distintas dentro de la niebla, extendiendo los dedos huesudos hacia cada calle, cada casa, cada ser humano que aún respiraba. Era el final. No había salvación. La Santa Muerte, satisfecha, cerró la grieta en el cielo. Su hija ya era parte del mundo, no como una persona, sino como una multitud de entidades flotantes, sombras huesudas y siluetas eternas. Y en la última exhalación de la noche, cuando la niebla lo cubrió todo por completo, se escuchó un susurro colectivo.
El mundo ahora camina con nosotras. Y las luces nunca volvieron a encenderse.